Perdona el retraso, Julián. No se preocupe, doctor. Ya sé que preferiría que haya venido con mi prima, que es mucho más guapa que mi amigo, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima. Vino desde Canadá. ¿Qué tal? Hola. A despedirse. Bueno, como te comenté, tendríamos que empezar una nueva tanda de quimioterapia. Vamos a cambiar de medicamento para intentar que la incidencia en los tumores sea mayor. Y como te dije en la última visita, también te voy a programar un TAC para ver el alcance de estas nuevas formaciones que han aparecido en el hígado. Puedes venir mañana o pasado para los análisis y te programo el TAC para el viernes. No. Vine para decirle que no pienso volver. Julián, si cuando en la última visita hablamos del resultado de las pruebas, yo te di la sensación de que... Hicimos todo lo que hemos podido, ¿verdad, doctor? Sí. Hemos luchado mucho durante meses, ¿no? Bueno, ahora lo que me quede no lo quiero pasar entrando y saliendo del hospital. Voy a extrañar mucho a las enfermeras, por supuesto, pero... ya está. Estuve luchando durante un año para ganarle al cáncer de mis pulmones, y cuando me estaba empezando a dar un descanso, el hijo de puta se fue a hacer turismo por todo mi cuerpo. ¿Qué voy a ganar volviendo a la quimioterapia? Quiero decir, si vuelvo al tratamiento, ¿me va a curar? Yo sé que la gente no pregunta este tipo de cosas, pero yo sí. ¿Me va a curar? No lo creo. Me voy a morir igualmente, haga lo que haga, ¿no? Sí. ¿Para qué seguir? Para ganar tiempo, Julián. Claro. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Prometiste que ibas a estar callado. ¿Tú crees que he cruzado el planeta para estar callado? ¿Cuánto tiempo? Es difícil de decir, pero evidentemente todo se va a acelerar si no seguimos con el tratamiento. Bueno, igual merece la pena. Es una decisión que tomé, ya, lo sabes. A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera. Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Sos vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. Tendría que haber venido con mi prima. Y si no seguimos con el tratamiento, no sé cuánto tiempo puede aguantar. No es fácil de decir, ya le digo. Todo va a depender de la evolución final de la enfermedad. Claro. ¿Hay algún tipo de documentación que tenga que firmar ahora? No. Yo le voy a pasar un informe a la comisión del hospital. Les voy a transmitir tu decisión. Y si quieres podemos quedar dentro de un par de semanas para ver cómo te encuentras. ¿Parece? Vale. Usted recéteme toda la droga que pueda, ¿de acuerdo?